Bueno, hermanos, Dios me los bendiga, los saludo en el maravilloso nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, deseando que el Señor Jesús nos bendiga, los guarde, hermanos, los llene de bendición. Hoy traemos un poderoso mensaje: no todo lo que brilla es oro. Amén. Esperando que usted lo guarde en su corazón, hermano, y esta palabra pueda hallar cabida en su corazón. Y quiero hablarle de esos falsos profetas, hermanos, esa gente que profetiza supuestamente que de parte de Dios, y dicen cosas, hermano, que no tienen que decir, y se inventan cosas y dicen: no, es que yo vengo de parte de Dios. Mucho cuidado con esos falsos profetas, porque no todo lo que brilla es oro. Job capítulo 42 versículo 7 y dice: y aconteció que después de que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz Temanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Dios empieza a reprender a los tres amigos de Job, pero le empieza a hablar a Elifaz y le dice: usted y sus dos compañeros no habéis hablado lo recto de mí ante mi siervo Job. En cambio, él sí lo hizo. Y hay gente que dice que a veces va de parte de Dios, y quiero hablarles un poquito de esta historia, hermano. No todo lo que brilla es oro. Por eso usted tiene que tener cuidado, hermano, que cuando alguien le hable a usted a través de la palabra de Dios. Cuando le está hablando, cuando le dice: no, es que yo recibí, que me dieron y que sentí que, y vine a decirte. Mucho cuidado, hermano. Hay procesos que Dios permite, hermano, y es necesario nosotros atravesar esos procesos. Por eso esos pastores que le dicen a la gente: no, usted va a llegar al evangelio y todo lo va a encontrar facilito. Mentira, hermano. Hay momentos difíciles, pero a Dios le gusta esos hombres y mujeres que en los momentos difíciles le dan gloria a Dios y están parados como columnas sin baluartes. Por eso es que mire lo que Dios pensaba de Job. Y dice el primer versículo del libro de Job, dice: hubo un hombre de la tierra de Uz, varón llamado Job. Este era hombre perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Mire lo que Dios pensaba. Y Dios piensa eso de muchos hombres y mujeres a través del mundo, hermano. Hombres y mujeres que viven en santidad y se han guardado para Dios, viviendo en santidad. En momentos difíciles le alaban, en momentos buenos. El verdadero hombre de Dios y el verdadero liderazgo se conoce cuando está pasando por un momento de crisis, porque se sabe qué actitud va a tomar el verdadero hijo de Dios. Se sabe qué actitud va a tomar, hermano, si va a inculpar a Dios o va a decidir pelear, hermano, porque el verdadero hijo de Dios, cuando ve una dificultad, ve una oportunidad para que Dios se glorifique en aquella oportunidad. Por eso cuando leemos el libro de Job, los primeros versículos, la Biblia dice que vinieron los hijos de Dios, y entre ellos Satanás, y le dice Dios: ¿de dónde vienes? Y dice: vengo de merodear la tierra. Le dice: ¿has considerado a mi siervo Job? Sí, he visto un cerco que tienes alrededor de él, porque la Biblia dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. La Biblia dice que Dios le dice: ¿has considerado a mi siervo Job? Y le dice: quítale todo lo que tiene y verá que blasfemará tu nombre delante de ti en presencia tuya. Y la Biblia dice que Dios se lo permite. Por eso es que le empieza a quitar todo. Y la Biblia dice que él jamás empezó a maldecir de Dios, no inculpó a Dios, porque Dios tiene hombres y mujeres como esos. Y la Biblia dice que efectivamente, ya terminándose el capítulo 2, terminando el capítulo 1, empezando el capítulo 2, la Biblia dice que vinieron entre ellos los hijos de Dios, y entre ellos venía Satanás. Y Dios le dice: ¿acaso has considerado a mi siervo Job, que no hay varón como este, apartado del mal? Y la Biblia dice que le dijo, le insinuó y le dice: no, de pronto no era un hombre que era metalizado, un hombre que estaba contento si tenía riquezas, era de pronto, pero tócale la piel y verá que blasfemará delante de ti y maldecirá en presencia tuya. La Biblia dice que Dios se lo permite, y le quitó todo eso. Y para acabar de completar, en el capítulo 2, versículo 9, entonces llegó su esposa y le dice: y aún mantienes tu integridad, maldice a tu Dios y muérete. Porque la situación en la que estaba Job era un hombre que había mantenido su integridad delante de Dios. Quizás con dolores, con dificultades, estaba bien parado. Y lo que Dios nos quiere enseñar es que hay hombres y mujeres que aún en este proceso que estamos viendo en este mundo, hay hombres y mujeres parados en la brecha y se han guardado para Dios. Amén. Y Dios me los bendiga por eso. Por eso la Biblia dice que Job le responde: ¿acaso recibiremos solo lo bueno de Dios y no lo malo?
Pero yo quiero centrarme en la historia de sus tres amigos. Por eso cuando vemos el capítulo 4, a Elifaz viene y en los primeros versículos le dice: yo sé que te vas a molestar por lo que te voy a decir. Y empiezan a inculpar a Job del proceso que está viviendo. Empiezan a decirle como usted está viviendo en pecado. Empiezan de una u otra forma. Y usted ve que todo este libro se va de esta manera. Por eso el capítulo 6 dice: y Job reprocha la actitud de sus amigos. Por eso es que cuando vemos el capítulo 8 dice: y Bildad proclama la justicia de Dios. Ellos conocían a Dios, los tres amigos de Job conocían a Dios, conocían muy bien a Dios, quién era Dios, pero se tomaron actitudes que no le correspondían, hermano. Empezaron a acusar a Job de lo que estaba. Y Bildad de una u otra forma le dice: Dios es santo, Dios es bueno, Dios es soberano. Pero él no sostiene la maldad de nadie. Y si tienes pecados ocultos, Dios va a hacer juicio con los malos. Y de una u otra forma le está haciendo una insinuación. Por eso es que cuando vemos el capítulo 11 del mismo libro de Job, Zohar acusa de maldad a Job. Los tres amigos, los tres que en el capítulo 42 del libro de Job, versículo 7, Dios está reprendiendo a Elifaz y le está diciendo: y sus otros dos amigos que estaban contigo empezaron a hacer y no dieron testimonio de mí, no hablaron lo recto delante de mi siervo Job. En cambio él se mantuvo en el propósito. Por eso es que cuando nosotros vemos y leemos el capítulo 13, Job defiende su integridad. Él sigue diciéndole: yo no tengo culpa. Y ellos le decían: sí, lo que estás viviendo es un proceso de parte de Job, por eso, de parte tuya por tu pecado. Y Job les decía: no, yo no he hecho nada. Por eso el capítulo 15, Elifaz reprende a Job. Él lo reprende, hermano. Y por eso vemos el capítulo 22, que Elifaz acusa a Job de gran maldad. Y todo el libro se va. Imagínense todo lo que estaba pasando este hombre, todo lo que han tenido que vivir hombres y mujeres de Dios, hermano, pero aún se mantienen en la brecha. Por eso no todo lo que brilla es oro, hermano. Por eso usted tiene que mantenerse y guardarse para Dios y vivir en santidad. Porque mire lo que dice la palabra de Dios también, lo que nos enseña la palabra de Dios, hermano, y nosotros no podemos perder de vista esto. Ezequiel 13, versículo 13 dice: así ha dicho Jehová el Señor: ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Hay gente que dice: no, es que yo he visto y Dios me ha revelado, hermano, y cosas que están por fuera del propósito de Dios y por fuera de su palabra, hermano. Y hay gente que ha dicho que ha visto cosas, y mucho cuidado con eso, hermano, porque cuando a usted no le hablan a través de las Sagradas Escrituras, recuerde que no hay un libro profético y más poderoso, más fuerte y más eficaz que la palabra de Dios. Y por eso nosotros nos centramos en este libro, hermano, porque es la palabra de Dios. ¿Cómo podemos entender lo que Dios quiere de nosotros? Lea la palabra de Dios, métase en el propósito de Dios, haga conforme a la voluntad de Dios. Y la Biblia dice que hay gente que anda en pos de sus propios espíritus. O si no, mire Jeremías capítulo 14, desde el versículo 13, que se para Jeremías y le habla el juicio y dice: vendrá un rey y arrasará con todo. Y el rey no le quiso creer porque se pararon falsos profetas y dijeron: no, es que Jehová nos ha dicho. Y la Biblia dice que Dios no les dijo nada. Ellos hablaron en pos de sus propios espíritus y sus mentiras, engañaron al pueblo, y por eso viene Nabucodonosor y arrasa a todo mundo, hermano. Solo se salvaron los que se estuvieron con Jeremías en ese campo que había comprado, hermano. Nosotros tenemos que entender, hermano, que Dios tiene propósitos con nosotros, y cuando usted se mantiene en la verdad, en el propósito de Dios, entonces nada, absolutamente nada puede hacer. Porque recuerde algo que le voy a decir, vea, hermano, el abogado, si se equivoca, manda a alguien a la cárcel. El médico, si se equivoca, lo manda al cementerio, hermano. Pero el pastor, el líder que se equivoca, hermano, lo manda al infierno, hermano. Y por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque estamos hablando de nuestra salvación. No todo lo que brilla es oro. Recuerde el profeta, hermano. Zorobabel estaba haciendo lo malo ante los ojos de Dios. La Biblia dice que hizo lugares altos y estaba haciendo sacrificios. Y Dios manda a un profeta joven. Y cuando ese profeta llegó, vio ese altar alto, y dice que caería, se partiría ese altar en dos, y sus cenizas de sus muertos caerían.
Y cuando el muchacho está hablando, el profeta dice que el altar se partió y los huesos de los muertos cayeron entre cenizas. Y cuando el rey Zorobabel levantó la mano así para señalar, para que se arrestaran al profeta de Dios, la Biblia dice que la mano se le quedó tiesa y tuvo que mandar a llamar al profeta de Dios para que orara y su mano volviera a recuperarla. Por eso es que cuando va caminando le sale un profeta viejo. Recuerda que hay una diferencia entre ser un viejo profeta activo, viejo profeta está activo, que ser un profeta viejo. Fue alguien que alguna vez sirvió, pero ya está desechado de parte de Dios. Y cuando llegó ese profeta viejo, le dicen: no, yo también soy profeta de Dios, y vente porque Dios me ha dicho que comas y bebas y regreses por acá. No, es que Dios me dijo que no bebiera ni regresara por camino que ya habían dado, ni tomara, ni comiera, ni nada. Y desobedeció la voz de Dios, se hizo caso a ese profeta viejo, y por eso fue allá. Y la Biblia dice que vino el Espíritu de Dios en medio de la reunión y le habló y lo exhortó con poder, hermano. Por eso cuando salió el muchacho joven, salió un león y lo mató. ¿Por qué? Porque desobedeció la voz de Dios. Porque desobedeció, hermano, y no quiso escuchar la voz de Dios. Lo mismo le pasaron a aquellos profetas que por culpa de sus mentiras, andar en pos de sus propios espíritus, hicieron que mucha gente del pueblo de Dios pereciera, hermano, porque empezaron a profetizar mentiras. Lo mismo pasa en Ezequiel, que anda gente en pos de sus propios espíritus. ¿Sabe qué ha inventado el diablo? Ha suavizado la doctrina sana, hermano, la doctrina, y ha infiltrado gente en muchas doctrinas, y hay falsos pastores que le dicen a la gente: no, Dios lo que necesita es su corazón, Dios no necesita nada más, traiga sus diezmos y sus ofrendas, Dios lo que necesita es su corazón. Mentira, hermano, porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Venga, yo hago una oración y con eso usted ya va a llegar al reino de los cielos. No, es necesario un proceso, es necesario convertirse, es necesario arrepentirse, es necesario bautizarse, es necesario recibir la promesa del Espíritu Santo, y el que perseverar hasta el fin, este será salvo. Recuerda que no todo lo que brilla es oro, y hay gente que andan en pos de sus propios espíritus, adivinándole a todo mundo. Nosotros tenemos que tener cuidado. Por eso cuando leemos el libro de Job, vemos cómo Dios reprende a aquellos hombres porque no hablaron lo recto delante de Job. Y vemos en el capítulo 42, versículo 9, que Dios, desde el versículo 7 que leímos haciendo la introducción, dice que empieza a reprenderlos y les dice que tienen que arrepentir a hacer sacrificios, y dice que tienen que hacer que Job ore por ellos para poder que ellos sean absueltos de eso, porque ellos no hablaron verdad delante de Dios. Y por eso la Biblia dice en el capítulo 9 que cuando Job oró por ellos, Dios escuchó aquella oración. Hermano, nosotros tenemos que andar conforme al propósito de Dios. Recuerda que muchas veces hay mucha gente que dice: mira que te mando que te esfuerces, no temas y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9. Es muy lindo ese versículo, es una promesa. Mira que te mando que te esfuerces, no temas y seas valiente, no temas ni desmayes. Es una bendición ese versículo, pero para poder que se cumpla el versículo 9 es necesario nosotros hacer el versículo 8, porque la promesa del versículo 8 es la continuación del 9, y el versículo 8 dice que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él y harás conforme en él está escrito. Entonces harás prosperar tus caminos y todo lo que hagas te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces, no temas y seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor estará contigo donde quiera que vayas. Y ve, hay una promesa, pero antes hay una norma de Dios, y Dios quiere que usted y yo vivamos en santidad, porque la Biblia dice: sin santidad nadie verá al Señor. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo se inventó una forma, hermano, de suavizar algunas doctrinas, y la gente le dice: no, es que solo hablan de prosperidad y de milagros, hermano, solo hablan del bien, el bienestar, y entonces hay gente que le gusta ir a escuchar y corre para esas congregaciones, hermano. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Nosotros predicamos la sana doctrina y le enseñamos a la gente: hermano, busque primero el reino de los cielos y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Recuerde lo que le dije ahorita: un médico se equivoca y lo manda a usted para la tumba. Un abogado se equivoca y lo manda a usted para la cárcel, pero un pastor se equivoca y lo manda para el infierno.
Entonces usted tiene que pensar, no todo lo que brilla es oro. Cuando le hablen, que le hablen a través de estas sagradas escrituras. Cuando le enseñen el bautismo, a través de las sagradas escrituras, que le enseñen a través de las sagradas escrituras. No, es que yo siento que vino el profeta y que yo no sé qué. No se vaya con esos cuentos. Porque si usted va con esos cuentos, hermano, se va con esos cuentos para el infierno. Por eso la Biblia dice, porque sin santidad nadie verá al Señor. No recuerde que no todo lo que brilla es oro. Cuando esos hombres llegaron, que venían de parte de Dios, y vinieron y le hablaron fuerte a Job, pero Job se guardó en el Señor. ¿Cuándo se sanó Job? Cuando sus amigos tuvieron que arrepentirse y él pudo orar por ellos y recibieron perdón de parte de Dios. Ahí fue donde empieza la sanidad de Job. Cuando tú te arrepientes y vives en santidad para Dios, empieza la sanidad de tu vida espiritual. Guárdate en el Señor, guárdate en la doctrina del nombre, guárdate para el Señor Jesucristo. Recuerde que la Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere, este será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Recuerde, hermano, nosotros no seguimos las señales, ellas nos tienen que seguir a nosotros. El Señor Jesucristo te bendiga y te guarde y te llene de bendiciones. Recuerde, no todo lo que brilla es oro.